Mis hermanos y hermanas, les saludo con la gracia de nuestro gran Dios y Redentor Jesucristo y el amor del Padre que es derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Espero que estén cada uno de ustedes bien y que estén meditando en aquellas cosas que hemos estado estudiando estos tiempos, ¿verdad? En cuanto a los atributos de Dios, que es de vital importancia el que cada uno de nosotros entendamos y conozcamos más y crezcamos en el conocimiento de este Dios a quien servimos, quien nos ha dado la vida eterna, quien nos ha dado el entendimiento correcto y el entendimiento creciente de su santa palabra y de sus atributos. Porque si Él no se da a conocer a nosotros, nosotros simplemente no podemos entender las cosas, porque Él se da a conocer por medio de su palabra y a través de su Espíritu, utilizando su palabra. Y con esos propósitos nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad?, las características de Dios y sus excelencias. En esta ocasión, hermanos, quisiera hablarles de lo que es la presciencia de Dios. No es presencia, sino la presciencia de Dios. Es decir, que Él conoce las cosas de una manera anticipada, todas las cosas. ¿En qué consiste esta presciencia de Dios? Esta palabra proviene del griego pro-orizo, es decir, antes. El pro indica un antes, y orizo, de donde viene la palabra horizonte, donde la palabra de delimitación y demarcación, de marcar o delimitar. Es decir, antes de una demarcación que sucede de antes. En ese sentido, el conocimiento de Dios no se limita a los hechos que se han de dar para tomar una decisión, sino que Él los ha decretado todo, y por su decreto se dan los acontecimientos. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que Dios no es que solamente conoce todas las cosas, porque es así. Hemos estudiado sobre la omnisciencia de Dios y su eternidad, debido a que Él es eterno y omnisciente. Él conoce no solamente todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, sino que también los conoce de una manera real, tal como Él lo ve. Y además que este conocimiento no es que es acumulativo, como hemos dicho en otros estudios sobre la omnisciencia, sino que Él lo conoce todo de una manera absoluta, completa, de tal manera que lo que se va aconteciendo simplemente es por su decreto. Y aquí cito uno de los dichos de Arthur Pym, que dijo en cuanto a esta doctrina: ¿qué controversias ha engendrado este tema en el pasado? Pero, ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, la justificación del creyente, su santificación, su certeza, la iglesia, su organización. Y sigue diciendo: con todo, las controversias sostenidas en torno a estas no cerraron la boca de los siervos de Dios. Ahora, ¿habríamos nosotros de evitar la enojosa cuestión de la presciencia de Dios? Porque hay ciertamente algunos que nos acusarán de fomentar la contienda. Y dice esto él, y lo cual estamos de acuerdo: que otros disputen si quieren. Nuestro deber es testificar según la luz que se nos concede. Si esto vemos claramente en las Sagradas Escrituras y lo vamos a leer en la palabra, y encontramos que es así, que Dios conoce las cosas de antemano, y no solamente que las conoce, sino que Él es el que determina cada suceso de la historia por medio de su decreto. Y ahora nosotros estamos experimentándolo en nuestro tiempo cronológico, lo que Él antes de la fundación del mundo ya lo preescribió todo, ya lo decretó todo, de tal manera que ahora simplemente son consecuencia de la causa primaria, que es Él, que es el decreto, que son sus propósitos, como vamos a leer. Y
Este tema es ciertamente controversial, pero ahora, que sea controversial no significa que no sea verdad. La gente muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Porque no entiende o porque no es humilde en reconocer, en reconocer que no lo sabemos todo y no lo entendemos, y entonces simplemente la gente lo rechaza, que es un error fatal. ¿Por qué? Porque nos estamos nosotros mismos limitando una bendición de Dios que quiere darte a conocer. Cuando realmente no entendemos algunas cosas, pero que están claramente escritas en las Sagradas Escrituras, lo que nosotros debemos hacer es ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo y pedir dirección al Señor para que su Santo Espíritu nos lo revele. Porque esto ciertamente, como dice Pim, ¿verdad? Como todas las demás doctrinas, tanto fundamentales como periféricas, son causa de controversia, son causa de contiendas, pero eso no va a hacer que se deje de ser verdad, porque tendríamos que quitar porciones enteras de las Sagradas Escrituras si es que vamos a querer cubrir esto. Pero a nosotros lo que nos corresponde como pueblo de Dios, como escogidos del Padre por medio en Cristo y por medio de Cristo, es, según como dijo Pin también, y totalmente de acuerdo, según la luz que se nos concede debemos hablar. No lo que no entendemos, no lo que no pilotear, sino que según lo que el Señor claramente revela en la Escritura, debemos hablar también nosotros. De lo que Dios habla mucho, debemos hablar mucho. De lo que Dios habla poco, debemos hablar poco. De lo que Dios no habla, no debemos especular. Pero esto, hermanos y amigos, es muy claro en las Sagradas Escrituras, que Dios es el que previamente lo conoce todo, por causa de que Él es eterno, es omnisciente, porque esto también habla de los atributos intelectuales de Dios, porque Él es el que conoce todo y de una manera absoluta y completa, y como es y como debe ser y como es en la realidad. En 1 de Pedro capítulo 1, desde el versículo 1 y 2 leemos que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado, dice. Este es uno de los versículos controversiales, ¿verdad?, que muchos detractores de esta doctrina, pero que está claramente escrito en la palabra, muchos utilizan para distorsionar la santa doctrina de la predestinación, porque está en consonancia también con Romanos capítulo 8, 28 en adelante, como vamos a leerlo también. Muchos opositores de esta doctrina entienden en este pasaje de que la presciencia indica un conocer de Dios de los hechos de la persona, y por tanto, porque en este caso de que creería la persona y por causa de eso lo predestina. Pero lo que vemos acá, como dice el 2, dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. O sea que en este caso, primero Dios elige y llama, y como consecuencia obedece. ¿Por qué? Porque como dice en Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Él os encontró muertos, totalmente sin la vida de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la palabra. En Romanos capítulo 8, el 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, según su decreto soberano emitido antes de la fundación del mundo, pero que ahora, en este tiempo cronológico que nosotros estamos viviendo, se da a conocer y nosotros estamos experimentándolo. Dice: a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está hablando de algo atemporal. El apóstol está diciendo que todo esto ya aconteció. Él está diciendo que aquí hay un número específico de creyentes que han de ser llamados, que han de ser justificados y glorificados. ¿Y quiénes son? Dice aquellos que antes conoció. En consonancia también con lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1, desde el 8 les leo y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y ni de mí preso suyo, dice el apóstol, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, según su decreto, porque Él lo decretó antes de todas las cosas. Por eso dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si dependiera de nosotros, si dependiera de que algunos de nosotros éramos más dóciles y por causa de eso Dios nos escogiera, ninguno de nosotros seríamos salvos. Eso es lo que debemos entender, que no es que comienza en nosotros, no es porque nosotros decidimos creer, porque nadie de nosotros tiene fe, la fe que viene por el oír. Dice la palabra, dice en Romanos capítulo 10, 17 dice, porque así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que este tema es como un combustible para el verdadero creyente, porque entiende que si no predica, no vendrán a la fe los escogidos del Señor. Por eso Pablo se compungía en su corazón y decía que tenían dolor de parto. Y decía el apóstol Pablo que ay de mí si no predicó el Evangelio. Y predicaba por amor a los escogidos, decía. Y debemos entender claramente también que Dios no es que vio primero que algunos de los hombres creerían en Él. Y por eso, o que fueran más dóciles algunos, y por eso los predestina, en su presencia, sino que es al revés. Es porque Dios los predestinó que llegamos a creer en Él. O sea que en esta doctrina, hermanos y amigos que escuchan o que escucharán, es a Dios la gloria desde el alfa y la omega en la salvación. Es la gloria a Dios, no del hombre. El hombre cree por consecuencia de que Dios lo ha determinado así en su decreto soberano y divino en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Y porque los predestinó, crees o creerás. Si tú no has creído aún, entonces ahora se te está predicando el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? De que Cristo, como dice, según su decreto soberano, según su decreto eterno, Cristo fue entregado según el decreto y previo conocimiento anticipado de Dios por causa de nuestros pecados, por causa del pecado de su pueblo. Eso es lo que debemos entender claramente, que Dios no solamente que conoce los hechos de la historia, sino que conoce a persona. En este caso, no solamente nos conoce a nosotros lo que hemos de hacer o de creer o de arrepentirnos, sino que por causa de que nos conoció a nosotros de una manera personal, por causa de eso es que traza una línea de horizonte en el cual ante sus ojos ya está todo concluido. Y vemos claramente en el Evangelio esto. En el Evangelio es donde de una manera más clara y resplandeciente vemos esta doctrina. Como dice en Hechos capítulo 2, el 22 al 24, y leo y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, que Él desde antemano ya ha sido conocido por Dios para este propósito. Por causa de eso es que Cristo dijo que para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y Él veía de antemano aquellos que el Dios le dio, para que por ellos se entregaba y daba su vida por sus amigos, por sus hermanos, por sus ovejas, como dice la palabra. Este es el conocimiento de Dios. No es un conocimiento solamente intelectual o de conocimiento de las acciones de los individuos por los que moría o por los que se entregaba, sino un conocimiento de intimidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso se basa la vida eterna, en ese conocimiento que Dios tiene de nosotros. Por eso que dice la palabra en Mateo 7:23, dice la palabra, habla de ese conocimiento que Dios desde antes de la fundación del mundo tenía con aquellos que Él escoge, que Él salva y salvará. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Habla aquí de personas religiosas. Desde el púlpito, algunos inclusive estaba hablando aquí que echaban demonios, utilizando su nombre. Es decir, que el conocimiento solamente de la Escritura no basta para ser salvo, sino que es necesario que el Señor te conozca y que tú conozcas al Señor. Y ese conocimiento Él la da. Él la da. Dice la palabra siguiendo, dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice en Mateo 11, desde el 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es este conocimiento del que estamos hablando, hermanos, cuando trata de la presencia de Dios. No solamente es un conocimiento absoluto de todas las cosas posibles y reales, sino que este es el conocimiento de lo que Dios enfatiza en su palabra. El conocimiento de sí mismo, y que da a conocer a aquellos, como dice la palabra aquí: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este es el conocimiento de Dios, que se conoce a sí mismo y que se da a conocer a quien Él quiere, según su propósito y según su soberana voluntad. ¿Por qué dice la palabra? Porque así quisiste, dice. Porque así quiso. Y termino con esta cita de Arthur Pym y les leo un párrafo entero, porque él lo dice mejor que yo. Debemos reconocer nuestras limitaciones y dar también su lugar a estos hombres que dedicaron su vida para desentrañar las perlas del Evangelio. Y les leo y dice así: porque una de las cosas, cuando no entendemos bien esta doctrina vital, no podemos crecer y madurar en la fe. Porque si creemos que depende de nosotros nuestra salvación, si creemos que tenemos mérito alguno en nuestra salvación, estamos quitando la gloria solo de Dios, que solo a Dios le pertenece. Porque dice la palabra: la salvación es de Jehová. Y nosotros no podemos meter nuestra mano en lo que es la cosa del Señor. Cuando tratamos de meter la mano del hombre, siempre se distorsiona las cosas. Y en este caso, hermanos, debemos ser humildes y reconocer, si tú eres un detractor de esta doctrina, si tú no entiendes bien, pide a Dios, sé humilde y reconoce que no lo sabemos todo, que no podemos nosotros por nosotros mismos salvarnos. Es Él, la gloria es de Él. Por eso dice Arthur Pym
Y cito: las concepciones erróneas acerca de esta doctrina llevan inevitablemente a las más deshonrosas ideas acerca de Dios. El concepto popular sobre la presencia divina es del todo insuficiente. Dios no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y de la misma manera que la causa determina el efecto, así también el propósito de Dios es la base de su presencia. Amén. Sí, pues el lector es un cristiano real. Lo es porque Dios lo escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Y lo hizo no porque previó que creería, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad natural, siendo así toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. No tienes base alguna para atribuirte ningún mérito. Has creído por la gracia. Y eso porque tu misma elección fue de gracia. Y termino con esta cita, hermanos, para que lo mediten y se gocen en su salvación. Se gocen a pesar de que no merecemos nada. Dios nos ha dado más de lo que pensamos, como dice la palabra. Ojo que no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Aquellos que Él amó primero. Dice en 2 Timoteo 1: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según el Espíritu de la promesa, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Que así sea, hermanos, y esto debemos profundizar. Cada uno de ustedes deben profundizar estas cosas para que puedan madurar, porque eso es como un abono puro para una planta que nosotros somos, como un necesitado de estas cosas, de las glorias de Dios manifestadas en su santa palabra. Que a Él sea la gloria, hermanos, y en mi limitación espero que sea de bendición estas cosas para cada uno de ustedes. A Dios la gloria, hermanos.